En el día de hoy presentaré como audiolibro Personalidad puertorriqueña, mito o realidad, escrito por Albanidea Rivera Ramos, servidora, y esta es una edición revisada y aumentada que fue publicada por el Editorial Edil en el 2009. Es la quinta edición. Vamos al tercer capítulo de Personalidad puertorriqueña, mito o realidad, y hay una dedicatoria de Luis Lloren Torres que dice: pueblo que cisne naciste, anda y sonríe ante el mote. Cuando quieras contemplar que es de cisne tu figura, mírate en el agua pura de la fuente de tu hogar. Luis Lloren Torres. Y este capítulo se denomina La autoimagen del puertorriqueño. En 1960, Alfred Cassin publicó un artículo aseverando que el puertorriqueño es un ser dócil. Dicho trabajo trajo al escenario público la síntesis de la percepción del colonizador anglosajón sobre el colonizado puertorriqueño y produjo una controversia entre varios escritores de Puerto Rico cuyo impacto ha llegado hasta nuestros días. A raíz de dicho acontecimiento, el escritor René Márquez en el 1966 publicó un ensayo titulado El puertorriqueño dócil, donde hace suya la posición de Cassin y presenta lo que él considera la evidencia literaria que corrobora dicha hipótesis. Otros escritores, entre ellos Angelina Saavedra de Roca, 1963, Miguel Meléndez Muñoz, 1967, Luis Nieves Falcón, 1972, Reinaldo Ortiz Colón, 1974, y Carmelo Rosario Natal, han debatido el tema desde distintos puntos de vista, pero muy pocos psicólogos han tratado o estudiado el fenómeno aludido. En un estudio realizado por Albizu Miranda y Martí Flores en el 1958, los autores trataron de descubrir las características psicológicas de los puertorriqueños y concluyeron que la muestra que fue objeto del estudio, puertorriqueños de clase baja, residentes en Puerto Rico y en un sector residencial de Chicago, proyectaron rasgos de desconfianza, frustraciones, sentimientos de inferioridad, incertidumbre, resignación, docilidad y pasividad. La presencia o ausencia del rasgo de docilidad en la personalidad del puertorriqueño es sin duda un fenómeno que responde a múltiples causas. Como señaláramos en las secciones anteriores, para poder explicar tal fenómeno tendríamos que incluir en nuestro análisis todas las condiciones sociales, históricas, políticas, económicas y culturales, así como el papel rector de la implantación y divulgación de la ideología de la clase dirigente, los colonizadores y sus portavoces. Basándome en el supuesto teórico que expusiéramos en la primera sección, el cual indica que la autovaloración tiene un papel medular en la regulación consciente de la actividad humana, creí pertinente desarrollar un programa de investigaciones, las cuales fueron diseñadas y cuyos datos fueron recopilados en distintos tiempos, comenzando en la década del 78, 80, 90 y a inicios del siglo XXI. Y distintas regiones del país se incluyeron, como la zona oeste, central, rural y urbana y la zona metropolitana. En las distintas etapas y fases de investigación se utilizaron diversas técnicas metodológicas disponibles en la psicología, tanto de carácter cuantitativo como cualitativo, que me permitieran inquirir y obtener algunas respuestas sin pretender ser exhaustivas ni absolutas sobre la internalización del retrato del colonizado pintado por las voces dirigentes de los diversos sistemas coloniales por parte de los sectores de puertorriqueños ocultados. Quisimos ver de algún modo el impacto de esta internalización en autovaloración tanto individual como colectiva del puertorriqueño y su efecto en la regulación y nivel decisional de estos ante las opciones y conductas a las que fueron expuestos en la investigación. Entre las técnicas utilizadas destacaron la siguiente: técnica de simulación,
técnica de atribución o percepción y valoración colectiva, de autopercepción y autovaloración de la generalidad, técnicas directas de autorreporte, respuestas abiertas, redacción de composiciones sobre niveles de aspiración y un método indirecto que nos permitiera valorar el resultado de una actividad o trabajo realizado por la persona. Las personas que participaron en la investigación llegaron a 1.767 de ambos sexos, de diversos ingresos y de las diversas zonas residenciales antes mencionadas. Basándome en los supuestos antes mencionados de que la ubicación, actividad social y vivencias particulares conforman la psiquis y la personalidad, analizamos los resultados tomando en cuenta el ingreso, procedencia y género, los cuales reflejan algunas diferencias por género, actividad e ingreso. En las simulaciones que exponían situaciones referentes a conflictos sobre derechos personales, defensa de la patria, situaciones relacionadas con el empleo o estudios, donde los participantes debían escoger de entre varias alternativas, los resultados demostraron que los trabajadores, tanto de sexo femenino como masculino, obtuvieron un índice combinado de autovaloración mayor que los estudiantes de ambos sexos. Esto se refleja en unas tablas de resultados numéricos donde se utilizan promedios que escogen las contestaciones de los participantes. En situaciones pertinentes al estudio, los estudiantes seleccionaron alternativas más conservadoras que los trabajadores. Por otro lado, en situaciones relacionadas con condiciones de trabajo, los trabajadores escogieron alternativas más conservadoras que los estudiantes, porque todo lo que se refiere al yo o a la autovaloración tiende casi siempre a ser un poquito más elevada que la colectiva. En preguntas relacionadas a la defensa de Puerto Rico en caso de invasión extranjera, los estudiantes de sexo masculino escogieron más frecuentemente alternativas conservadoras, mientras que las mujeres estudiantes seleccionaron alternativas más osadas. Los trabajadores, por otro lado, inclinaron su respuesta hacia alternativas retadoras y arriesgadas, destacándose particularmente las respuestas de las mujeres trabajadoras, cuyo autovaloración indicaba al 3.86 en las trabajadoras y 3.52 en las estudiantes, mientras que los masculinos, los trabajadores era 3.75 y los estudiantes 2.38. En otra aseveración sobre insultos verbales a la patria, las contestaciones de los participantes arrojaron un patrón de respuestas similares. Las mujeres, tanto estudiantes como trabajadoras, indicaron un índice más alto de disposición a defender la patria de ofensas verbales. En las preguntas de autopercepción referentes a la dimensión de docilidad-agresividad, hubo diferencias significativas entre estudiantes y trabajadores. Los estudiantes se percibieron a sí mismos como más dóciles y mansos que los trabajadores, quienes se percibieron como más valientes y agresivos. Aquí tenemos que los resultados en promedio para las féminas era 3.90, los varones 3.63 de los trabajadores y para los estudiantes 3.55 para las féminas y 2.47 para los varones. En cuanto a la docilidad, pues también reflejaron un índice promedio, los trabajadores femeninas de 3.40 y los trabajadores masculinos 3.59, mientras que los estudiantes bajaron a 2.40 las mujeres y 2.39 los varones. La aseveración relacionada con la autopercepción en la dimensión vago trabajador reflejó también una diferencia entre estudiantes y trabajadores. Los estudiantes se percibieron más frecuentemente como listos y los trabajadores invariablemente se percibieron a sí mismos como trabajadores, llegando en ese caso tanto los trabajadores femeninos y masculinos al índice más alto de 4.0. Las preguntas de percepción colectiva reflejaron los siguientes resultados. En las aseveraciones que auscultaban las percepciones sobre docilidad, que respondían al siguiente formato: yo creo que los puertorriqueños somos, los estudiantes produjeron respuestas que reflejaban percepciones de docilidad y mansedumbre, mientras que los trabajadores escogieron alternativas de percepciones de valentía y agresividad
llegando los trabajadores a promedios, las féminas a 3.90 y los hombres a 3.11, mientras los estudiantes se quedaron en el rango de 2.20. Hubo una aseveración relacionada con la dimensión vago trabajador que decía: yo creo que los puertorriqueños somos vagos trabajadores cómodos, listos. Los resultados fueron los siguientes. Los estudiantes, tanto hombres como mujeres, respondieron que los puertorriqueños somos vagos o cómodos, mientras que los trabajadores respondieron que somos listos o trabajadores. Hubo una diferencia casi de 2 puntos de índice entre trabajadores y estudiantes. En una aseveración general que decía: en términos generales creo que el adjetivo que mejor describe el puertorriqueño es. En este caso, el 93% de los encuestados escogió el adjetivo hospitalario. Otro de los adjetivos frecuentemente mencionados fue el de dependiente. En otros análisis encontramos algunas diferencias de autovaloración por ingreso y zona, además de género. En las categorías de autovaloración personal, los resultados fueron los siguientes. En las aseveraciones sobre yo me siento acorralado, oprimido, sometido, los entrevistados no reflejaron sentirse personalmente en extremo oprimidos o sometidos. No obstante, los de mayor ingreso y las mujeres expresaron mayores sentimientos de opresión. La aseveración de vagancia en términos generales tampoco reflejó una autovaloración negativa. En la dimensión de inferioridad se reflejó una diferencia de autovaloración en el análisis por género e ingreso. Las personas de menor ingreso se autovaloraron como inferiores a los demás, así como las mujeres. Las dimensiones autovalorativas de incapacidad e impotencia no reflejaron autovaloración negativa en términos generales. Hubo, no obstante, una diferencia entre los sectores de menor ingreso y mayor ingreso, manifestando los primeros mayores sentimientos de incapacidad e impotencia. La dimensión de dependencia tampoco reflejó una autovaloración negativa. La aseveración sobre cobardía reflejó un índice con tendencia a la neutralidad o punto intermedio, autovalorándose los encuestados ni como cobardes ni muy valientes. En las aseveraciones de valoración colectiva, los resultados fueron distintos. La proposición descriptiva utilizaba la forma despersonalizada de los puertorriqueños son. Todos los entrevistados reflejaron autovaloración negativa en esta categoría, señalando estar muy de acuerdo en que los puertorriqueños son acorralados, oprimidos, sometidos, hospitalarios, vagos, inferiores, incapaces, dóciles, sumisos, dependientes, impotentes y cobardes. Es curioso observar que cerca de un 30% manifestó estar individualmente descontento, angustiado, triste, incómodo, infeliz, insatisfecho, inquieto e inconforme. En las categorías de comparación con extranjeros, los encuestados indicaron que los norteamericanos son mejores que los puertorriqueños, los dominicanos iguales a los puertorriqueños, los cubanos exiliados y residentes en Puerto Rico son mejores y más trabajadores que los puertorriqueños, aunque reflejan hostilidad y resentimiento al grupo de exiliados cubanos residentes en Puerto Rico. Los extranjeros en general son percibidos como mejores que los puertorriqueños, más cultos y más educados. A los cubanos se les percibe como más trabajadores y a los norteamericanos como más inteligentes que los puertorriqueños. En la categoría de símbolos u objetos nacionales, los entrevistados indicaron que la artesanía puertorriqueña es inferior a la extranjera, que los artistas extranjeros son mejores, pero que nuestra bandera es más bella al comparársela con la de Estados Unidos. Indicaron además que Puerto Rico es un país más bello que Estados Unidos, pero muy pobre. Manifestaron también que Puerto Rico no puede vivir sin la ayuda de Estados Unidos y que la música puertorriqueña es más bella que la extranjera. En otra fase de la investigación se tomaron 100 personas aleatoriamente a las que se les solicitó participar en calidad de voluntario. A dichos participantes se les presentó una serie de materiales de los cuales ellos debían escoger con el fin de preparar unos módulos educativos. Entre los materiales a escoger se encontraban varios símbolos nacionales de Puerto Rico, de Estados Unidos, discos de música folclórica puertorriqueña y música estadounidense, cuentos referentes a Puerto Rico y cuentos referentes a Estados Unidos. Los resultados indicaron que el 44% de la muestra total escogió símbolos extranjeros y 56% escogió símbolos
símbolos nacionales. El 38% de las personas de bajos ingresos escogió símbolos extranjeros y el 62% escogió símbolos nacionales. Se observó una diferencia dramática al analizar los resultados por zona, donde el 95% de la zona rural escogió los símbolos nacionales y el 100% escogió los discos de música típica. En la zona urbana el 40% escogió símbolos extranjeros y el 50% escogió música extranjera. Cuando se les solicitó a todos los participantes que escogieran en orden de prioridad los rasgos que mejor describen al puertorriqueño, los resultados en términos porcentuales reflejaron que los rasgos que pueden calificarse como positivos más seleccionados fueron los siguientes: servicial 98%, hospitalario 93%, responsable 88%, trabajador 50%. Entre los rasgos clasificados como negativos, que con mayor frecuencia fueron seleccionados por los participantes, se destacan los siguientes: vagos el 80%, sumisos 78%, dóciles 74%, desconfiados 70%, conformistas 68%, acorralados 60% y miedosos 40%. De todos los hallazgos expuestos podemos destacar como significativo el hecho de que los trabajadores manifestaron en varias ocasiones índices de mayor autoafirmación que los estudiantes. Este hallazgo lo relacionamos con las necesidades y urgencias de los trabajadores por resolver problemas de la vida cotidiana que les obligan a tomar posiciones para resolver sus problemas. Es decir, que de su actividad y experiencia práctica, según lo expusimos en los supuestos teóricos, van logrando respuestas afirmativas que les lleven a la consecución de sus metas y logros. De igual modo, el estudiante logrará obtener estos patrones de respuestas, pero a un ritmo más lento, ya que las presiones inmediatas son menores. Otro dato interesante fueron las diferentes posiciones asumidas por estudiantes y trabajadores ante soluciones de trabajo o de estudio respectivamente. Las selecciones fueron de mayor afirmación cuando las situaciones no estaban directamente relacionadas con su ubicación real, lo cual se interpreta como una respuesta de cautela por las consecuencias de pérdida inmediata que pueden surgir ante una selección muy osada. Contrario a los estereotipos sociales con relación a la docilidad de la mujer, esta manifestó respuestas y elecciones muy afirmativas aún en las situaciones de defensa de la patria. Las mujeres trabajadoras en la industria seleccionadas fueron las que manifestaron mayor nivel de afirmación, hecho congruente con las respuestas de los trabajadores, excepto en las respuestas de las mujeres, que fueron aún más afirmativas. Este dato se confirma en estudios posteriores que se realizaron con varios sectores de mujeres, algunos de los cuales se incluyen en la siguiente sección o capítulo. La contradicción que nos parece más significativa desde el punto de vista de la confirmación mitológica es la relacionada con la autovaloración personal y colectiva. Invariablemente, en las investigaciones realizadas en distintos años, encontramos que la percepción y autovaloración personal es siempre más alta y positiva que la valoración colectiva. Este dato lo interpretamos como indicativo de varios factores. En primer lugar, existe un grado de internalización del mito de la inferioridad e incapacidad del puertorriqueño, sobre todo cuando nos damos cuenta que estas atribuciones generalmente se hacen de forma despersonalizada, es decir, son ellos, los dóciles, los sumisos, los vagos, los indolentes. La persona tiende a abstraerse del colectivo y a proyectarse como una excepción a la regla. No obstante, cuando se perciben y autovaloran personalmente lo hacen de forma positiva, debido a que sus propias experiencias no les permiten concluir que son vagos, irresponsables e indolentes, ya que durante toda su vida se han visto en la faena del trabajo y del cumplimiento de sus responsabilidades. Además, una percepción colonizadora como la que es presentada y ostentada por la clase colonizadora es imposible de sostener por una mente con un grado de sanidad, ya que solo una mente gravemente enferma puede mantener una autoimagen y valoración tan negativa de sí mismo. Esta autoimagen deteriorada y desvalorizada totalmente solo la hemos encontrado en personas con trastornos emocionales y mentales, así como en desempleados crónicos, en muchas solicitantes de los beneficios del Seguro Social por incapacidad y en mujeres con un historial de maltrato conyugal. Pensamos que en estos casos las mismas condiciones sociales y económicas han fortalecido la idea de incapacidad e impotencia como se refleja en los resultados obtenidos, donde personas de sectores de muy bajos ingresos manifestaron sentimientos de incapacidad e impotencia.
Finalmente, el hecho de que al seleccionar los adjetivos que mejor describen al puertorriqueño, el 93% haya seleccionado hospitalario, el 80% vago y el 70% dócil puede interpretarse como un indicador del grado de internalización de la visión tradicional y estereotipada que los colonizadores nos han adjudicado. En este momento vale destacar que esta internalización tiene efectos negativos para la salud mental y por ende para el desarrollo de una personalidad plena y saludable. David Lowenthal, en su libro West Indian Societies, hace un análisis de los efectos del dominio de una raza por otra y de una nación por otra en las Antillas Occidentales. En el capítulo 7 de dicho libro, Lowenthal analiza los efectos del racismo y de la falta de identidad nacional en la salud mental de estos antillanos y concluye: Racism and colonialism play a major role in West Indian mental illness, página 251. Es decir, que el racismo y el colonialismo juegan un rol significativo en la salud mental de los antillanos. Lowenthal destaca dos características sobresalientes en la condición psicológica de estas personas: la baja autoestima y una continua ansiedad sobre su aceptabilidad por parte de los dominadores. En el libro que yo publicara en el 1984, titulado Hacia una psicoterapia para el puertorriqueño y que ha sido actualizado, presenté en el capítulo 2 un estudio analizando el problema de la enfermedad mental en Puerto Rico. En el mismo, los resultados que exponemos a grandes rasgos demostraron que entre los síntomas predominantes se encuentran altos niveles incontrolados de ansiedad y depresión, baja autoestima, falta de objetivos y de incentivos para vivir con tendencias suicidas. El análisis estadístico comparando la incidencia psicopatológica por nivel socioeconómico revela que 3 de cada 4 de los casos estudiados provienen de un sector social con bajos ingresos económicos, en su mayoría desempleados, cuyo ingreso proviene únicamente de ayudas gubernamentales. Las causas de enfermedades mentales para las personas de bajos ingresos son el desempleo, la insatisfacción de su empleo cuando lo tiene, bajos ingresos que no remuneran adecuadamente su trabajo, insatisfacción con la vivienda, insatisfacción con servicios médicos y sociales y condiciones pobres de salud física. En tales casos se desarrollan en las primeras fases de la enfermedad sentimientos de impotencia, frustración, ansiedad, depresión, falta de metas y objetivos que degeneran más tarde en tipos de psicosis con manifestaciones alucinógenas, fantasías y delirios de grandeza. Este tipo de psicosis no orgánica se interpreta como mecanismo adaptativo de enajenación de la realidad, pretendiendo satisfacer necesidades a través del mundo irreal, creando las fantasías y alucinaciones. Recientemente, en la prensa oficial del país han salido varias noticias confirmando que la situación es igual a aquella época, la década del 80 y del 90, o en todo caso ha empeorado. Algunos de los titulares leen como siguen: prende el suicidio en la adolescencia, sin recursos ante la insania infantil, en manos ajenas a la salud mental del país, un infierno llamado el Hospital de Psiquiatría, arrecia la ola de suicidios en el país, número 1 el problema de salud mental en el país. Una de las causas esenciales vinculadas tanto a la enfermedad mental como al suicidio es el desempleo. Luis Escobar, en el 1979, en un estudio con campesinos panameños, señala y concluye que el desarrollo social es el proceso mediante el cual el ser humano adquiere control sobre su ambiente. Para alcanzar ese control es necesario evitar la desesperación, la apatía, la indiferencia y la pasividad. El ser humano capta en su conciencia que él puede tener por lo menos algún control sobre su ambiente mediante el trabajo, mediante su acción. Es por eso que el desempleo de los oprimidos es nefasto para el desarrollo de ese sentimiento de autosuficiencia y de control. Para lograr pues la psicología de dependencia, uno de los mejores mecanismos que utiliza el opresor es el desempleo, generando así todos los sentimientos, actitudes e ideas concomitantes al mismo: sentimientos de minusvalía, sentimientos de impotencia y ausencia de control, sentimientos de dependencia y de pereza. Estos aspectos se reflejan en investigaciones que hemos realizado en Puerto Rico, examinando estos sentimientos entre empleados y desempleados, reflejándose sentimientos de minusvalía más fuerte entre los desempleados, que generan eventualmente en depresiones, neurosis, enfermedad mental crónica, esquizofrenia y suicidios.
En las investigaciones que hemos realizado con mujeres que trabajan y tienen un rol social y económico en la sociedad y las que no tienen este reconocimiento, se reflejan también estas diferencias. Las personas, ante la imposibilidad de obtener las consecuencias apropiadas por los actos realizados, ante la ruptura entre el yo y el ambiente social y económico, ante la desproporción entre su trabajo y su esfuerzo y las recompensas, experimentan una inversión de valores en la cual los aspectos negativos toman preeminencia. Es decir, es preferible no trabajar y obtener algún beneficio para el cual no trabajé, porque así la desproporción me es beneficiosa que trabajar mucho y obtener muy poco. A tal actitud los colonizadores le llaman brutalidad, mientras que si la analizamos de cerca vemos que es una actitud y una conducta totalmente lógica a la situación. Por eso el colonizado desarrolla fuertemente actitudes de pensamiento mágico, esperando que la recompensa llegue un día milagrosamente llovida del cielo. Para que haya un desarrollo superior de la personalidad es necesario lograr un funcionamiento a nivel del consciente evolutivo que le permita a la persona una participación activa en la dirección y ejecución de su comportamiento. Cuando se opera y valora a nivel de normas o estereotipos establecidos, no se ha logrado el desarrollo pleno de la personalidad. Si este desarrollo no se logra a nivel individual, es prácticamente imposible que se logre a nivel nacional. Estos hallazgos y consideraciones nos llegan a preguntarnos lo siguiente: ¿es adecuada la descripción que han hecho los colonizadores de la puertorriqueñidad? ¿Se ha confrontado el lector alguna vez con la contradicción de valorar negativamente a sectores de nuestros compatriotas, pero pensamos que somos el non plus ultra de la humanidad? ¿Ha sentido el lector las fuerzas extremas que le empujan a subvalorarse y a considerar a otros, especialmente a los extranjeros, mejor que él o ella? ¿Consideramos las normas de excelencia y belleza de los extranjeros como mejores que las nuestras y como las que deben establecer la pauta para nuestras gestiones y empresas? ¿Cómo afecta esa situación al desarrollo de nuestras personas, empresas y al de nuestra nación? ¿Cómo afecta esta situación a las futuras generaciones y qué podemos hacer para erradicar el mito de la inferioridad personal y colectiva? Algunas de estas preguntas han guiado varias de nuestras investigaciones que expondremos subsiguientemente. Las otras quedan planteadas como un plan de trabajo, tanto a nivel investigativo como más aún a un plan de reconstrucción nacional. Conclusión. Hemos visto cómo la condición colonial reduce al ser humano a lo mínimo de su valía, deshumanizándolo y despersonalizándolo. Hemos visto, no obstante, cómo el colonizado tiene en sí mismo la semilla y el germen del crecimiento, el desarrollo y la autoafirmación, porque todo proceso genera su contrario. Estos resultados podrían interpretarse como una confirmación parcial de los planteamientos de Albert Memmi sobre el retrato del colonizado, ya que sectores de la población puertorriqueña se autovaloran como dóciles, vagos, dependientes y poco afirmativos, hecho que nos advierte sobre el efecto negativo de la colonización en los integrantes de un pueblo. No obstante, no puede aseverarse que este fenómeno esté presente en todos los puertorriqueños y puertorriqueñas y mucho menos que sea producto de nuestra naturaleza intrínseca. Es necesario recordar la suposición teórica que mencionáramos al comienzo sobre la capacidad del ser humano de transformarse y transformar su sociedad. Por eso debemos señalar que si bien es cierto que una parte de nuestro pueblo ha internalizado la mitificación del retrato del colonizado como mecanismo de sobrevivencia, según lo reconoce Memmi, sin embargo, los resultados reflejan su respuesta de resistencia y autoafirmación. Esta respuesta de autoafirmación subyacente se advierte al reflejarse en gran discrepancia entre la autovaloración personal y la colectiva, siendo la primera mucho más positiva, donde los individuos entrevistados no se autovaloran como vagos, dóciles, dependientes e impotentes, sino como trabajadores valientes, afirmativos y capaces, mientras que valoran al colectivo despersonalizado como los puertorriqueños son, de manera negativa, reflejando que no existe una identificación personal con el mito del colonizado. Dicha autoafirmación se manifiesta también cuando la mayoría de los expuestos a los estímulos patrios escogieron estos, reflejando lo que describe Memmi como una autoafirmación positiva y diferencial. Esta personalidad subyacente que hierve dentro de cada puertorriqueño es el elemento dinámico de nuestra personalidad. La presencia o ausencia de estos rasgos, percepciones y valorizaciones son producto de una realidad social, histórica, política y económica de dominación colonizadora
y no estamos destinados a morir, ni como individuos ni como pueblo, siendo dóciles y colonizados. Por el contrario, vamos creando y fomentando las condiciones sociales necesarias con nuestra autoafirmación y la valentía y fortaleza necesarias para nuestra liberación. Fin del capítulo.